porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Omaira Morales y aquí un pequeño avance de los temas que abordaremos a continuación. Con toma de capitales y municipios, docentes de todo el país participaron del paro nacional de 24 horas convocado por FECODE. Pese a que los estudiantes universitarios presentaron propuestas para hallar la plata que garantice finalizar el año y levantar el paro, el gobierno no muestra voluntad. Durante 3 días, los secretarios de Prensa y Comunicaciones de los sindicatos filiales de FECODE se reunieron en Bogotá. El pasado 28 de noviembre, el Magisterio en Pleno participó del paro nacional de 24 horas para exigirle al gobierno del presidente Duque que le dé cumplimiento a los acuerdos establecidos en el 2017. Como masiva, contundente y participativa, así podemos calificar la jornada de movilización. 350.000 docentes del país salimos a las calles para exigirle a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que hagas las reformas de acuerdo a las necesidades del pueblo. Exigimos la expedición de los actos administrativos relacionados con la bonificación pedagógica. Le exigimos al gobierno los 3 grados de preescolar. La educación debe ser pública y de calidad. Y pedimos inmediatamente el mejoramiento del servicio de salud. Después de 16 meses de haber firmado los acuerdos con FECODE, el gobierno nacional no ha cumplido ni siquiera el 80% de los puntos pactados. Los maestros estamos en pie de lucha por la política del gobierno, porque no está destinando lo que tiene que destinarse para la educación. Necesitamos que nos firmen los acuerdos que fueron firmados en el año pasado, no los han ratificado. En el momento todo está congelado y dicen no tener plata, cuando realmente lo que se necesita es controlar la corrupción y sentarnos a dialogar para que se haga una reforma constitucional. Para FECODE, desde hace más de 8 meses, el Ministerio de Hacienda se comprometió a expedir actos administrativos, el decreto de la bonificación pedagógica y el decreto para fortalecer las escuelas normales. A pesar de que ya está la edición presupuestal y están concertados con la Federación, estos actos aún no han sido firmados. Estamos trabajando en unas condiciones precarias en jornada única. Queremos que el gobierno cumpla con todo lo que se ha acordado hasta ahora. Tenemos una cantidad de resoluciones sin firma de la ministra, una cantidad de cronogramas que se vienen atrasando 6, ya vamos en 10 meses. Todas las deudas que están pendientes, el gobierno no ha cumplido. Siempre son promesas que no han sacado resoluciones, pero igual nunca cumplen. El 28 de febrero de 2019, FECODE radicará un pliego nacional de peticiones que recogerá el incumplimiento por parte del gobierno e igualmente se presentará el pliego nacional estatal que se realizará conjuntamente con las centrales obreras. Y de la mano de FECODE también se movilizaron las centrales obreras, los movimientos sociales y sindicales para decirle al gobierno nacional que de tajo rechazan la reforma tributaria o mal llamada ley de financiamiento. La Central Unitaria de Trabajadores, organizaciones sociales, el sector judicial, campesinos y agricultores y organizaciones políticas y sindicales fueron los actores principales de la gran toma de capitales en contra de la ley de financiamiento y la política del gobierno. Nosotros estamos acompañando las movilizaciones que están haciendo los sindicatos, el movimiento social, el movimiento sindical y las centrales obreras. Y al mismo tiempo estamos produciendo toda la información, los datos y los cálculos necesarios para que los diversos sectores políticos tengan herramientas para ir al Congreso de la República a pelear contra esa reforma tributaria. Aunque el presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunciaron excluir a varios productos de la canasta familiar del IVA del 18%, aún varios componentes importantes del mercado serían gravados, lo que afectaría a los colombianos.
Nosotros como sector campesino estamos en contra de la ley de financiamiento, ya que plantea aumentar los impuestos a los más pobres, a la clase media, a todos los trabajadores del campo, y no se centra realmente en buscar el financiamiento a través de las grandes multinacionales, de los grandes capitales que tienen las personas más ricas de este país. Nosotros estamos marchando en contra de la ley de financiamiento, uno porque no estamos de acuerdo, aunque ya se cayó, el tema del IVA para la canasta familiar. Dos, porque un gobierno que en menos de, esta es la primera vez que un gobierno en menos de un año, digamos, de gobierno, de una vez presenta una reforma tributaria, pero además porque es nociva para los trabajadores, para la población colombiana, para la clase media y para los pobres. Las centrales recordaron que hay otras posibilidades de financiar el presupuesto nacional, como la eliminación de beneficios tributarios a inversión extranjera y multinacionales y el aumento de la tarifa del impuesto de renta a personas naturales. Estamos apoyando la defensa de lo público. En Bogotá, el modelo de salud implementado por el secretario Morales está atentando contra los servicios de salud públicos del distrito. El pasado 28 de noviembre se realizó en las principales ciudades del país esta movilización. En Bogotá, las marchas empezaron a las 10 de la mañana desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. La profesora María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, a esta hora le habla a los maestros que nos sintonizan. Llegó el momento de los balances y por eso estamos diciendo que rechazamos todos los tipos de violencia, pero también estamos señalando este año como un año importante, un año donde logramos llegar 4 mujeres al Comité Ejecutivo de FECODE. Es por eso que con toda la fuerza y responsabilidad política elegimos este cargo tan importante como es la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad. Y desde ahí iniciamos un trabajo importante que tiene que ver con cohesionar el equipo de género del país al lado del equipo de escuela, porque trabajamos en un proyecto que es el proyecto Lara Forbunde. Así entonces adelantamos los talleres por todo el país y logramos llevar formación política, sindical, con perspectiva de género para que las mujeres nos posesionemos, para que las mujeres nos apoderemos de los procesos de avance y de unidad con todos los compañeros en esta lucha de clases, y por eso decimos que rechazamos de manera categórica todo tipo de violencias, y en este contexto hay que saludar que hemos logrado que el gobierno, producto de la presión con el magisterio colombiano y todos los sectores, expida el decreto del 12% para que aquellos docentes aplazados de la segunda cohorte puedan acceder a su curso. Eso demuestra que la lucha y la unidad nos permite avanzar y que la lucha nos da lo que el Estado nos niega. Así también acabamos de conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, en unidad con todos los sectores. Lo hicimos también en todas las regiones del país y por eso estaremos evaluando nuestra tarea de manera conjunta para proyectarnos hacia el próximo año. Por eso, a todas y a todos les invito a la unidad. Unidad para avanzar en una lucha de clases, en una lucha por el poder. Venga esa mano, adelante las mujeres, al lado de los hombres y efectivamente por los cambios de fondo que la sociedad requiere, porque vamos por la paz con justicia social. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Y los estudiantes universitarios del sector público también se hicieron presentes en esta jornada de movilización, la 8ª después de 2 meses de actividad, exigiéndole al gobierno nacional que les dé un presupuesto real y concreto para salir de la crisis en la que se encuentra el sector. Durante más de 2 meses, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación acompañaba a los estudiantes en su lucha por la educación pública de calidad. El pasado miércoles 28 de noviembre no fue la excepción. FECODE salió a la calle en conjunto con los estudiantes por esta lucha a favor de la educación pública.
queremos que el ICETEX cobre lo que prestaron, también que congelen las matrículas y obviamente apoyando lo público, y lo público se defiende. Hasta que no nos escuchen no vamos a parar de movilizarnos. O sea, los objetivos que queremos son más grandes que, por ejemplo, perder un semestre. Nos movilizamos en defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Los estudiantes llevan 2 meses en paro nacional. Desde entonces se han realizado más de 5 movilizaciones a nivel nacional y diariamente se reúnen en asambleas universitarias para discutir la crisis de las instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, el Ministerio de Educación continúa sin dar respuesta a sus peticiones. Se les ha demostrado que hay plata, que hay presupuesto, y lo único que quieren es seguir acabando con la educación pública, seguir privatizándola, y básicamente es una forma de mostrarle que el pueblo necesita educación. Los voceros estudiantiles le piden al gobierno una adición de 500.000 millones de pesos para que las universidades puedan cerrar el 2018. Además, solicitan una adición de 3,2 billones de pesos a la base presupuestal para el 2019. Para nuestros futuros hijos de este país, porque los queremos educados, no los queremos ignorantes, para poder manejar bien este pueblo. Hoy en día es muy importante que la mesa de negociación sea realmente vinculante. Hoy en día estamos sentados, pero el gobierno no nos da garantías de ninguna de las exigencias. Uno de los hechos que empañó la movilización del pasado miércoles en Bogotá fue el ataque del ESMAD a más de 4.000 estudiantes de la Universidad Pedagógica. No vayan en contra de un estudiante, porque ellos también fueron estudiantes, de primaria, secundaria, hasta universitarios. ¿Cómo van a combatir al pueblo? Nosotros luchamos por educación y somos consecuentes a ello, y por eso nos movilizamos de manera absolutamente pacífica. Al final de la jornada, la Organización de los Derechos Humanos manifestó su preocupación y pidió a las autoridades respetar el ejercicio de los derechos en el marco de las manifestaciones de la protesta social. La falta de voluntad política por parte del gobierno nacional para allanar un escenario y viabilizar la situación de los estudiantes y los docentes de las universidades públicas que están exigiendo financiación real para el sector ha impedido que estos vuelvan nuevamente a las aulas. Los estudiantes y docentes en la mesa de negociaciones han dicho claramente que plata sí hay y lo que no hay es voluntad política, aunque el gobierno diga que hará reformas estructurales para garantizar recursos. El fantasma de la cancelación del semestre, por lo menos en la Universidad Nacional, dejó de ser una amenaza. El gobierno sigue creyendo que es más fácil y más barato hacer un financiamiento de la demanda, ¿sí?, a través de créditos y subsidios a individuos para que entren a comprar al mercado. Y nosotros estamos asegurando todo el tiempo que los mejores sistemas de educación superior son los que tienen financiamiento de la oferta. Esa es la gran distancia, es una distancia política. El gobierno insiste en aumentar en un punto en el Plan Nacional de Desarrollo 350.000 millones de pesos para las universidades, punto que ha sido aceptado. La financiación de la educación por donaciones, una propuesta de Paloma Valencia, es inconcebible. La reforma integral al ICETEX sí, pero con apropiación de utilidades del mismo y una porción del fondo patrimonial, dicen los estudiantes. Traslado del fondo de compensación interministerial, 2.3 billones para la universidad. Traslado de los recursos del IVA apropiados por el FOSIES y CETEX, 548.271 millones. Y traslado del presupuesto del programa Generación E, cerca de 3.6 billones de pesos, que pueden ir para el funcionamiento de las instituciones públicas. Trasladar 1.2 billones de pesos en inversión de funcionamiento y traslados presupuestales del presupuesto general de la Nación, punto que hasta el momento ha generado discordia con el gobierno nacional. En última, lo que ellos no van a ceder es seguir financiando, aunque sea parcialmente, la demanda. Y creo que eso va a ser muy difícil que cedan en eso. Y por el otro lado va a ser muy difícil que los estudiantes y los profesores cedamos en que necesitamos una mejor financiación de la oferta. Es factible que se llegue a un modelo mixto, es factible, no deseable. Presentamos por lo menos 5 alternativas de fuentes posibles para usar en 2018 y el gobierno se dedicó a tratar de destruir cada una de esas propuestas hasta decir no hay plata o no se alcanza este año. En el proceso de negociación, los estudiantes y el gobierno han llegado a algunos acuerdos, pero el punto principal de diferencia es el déficit del 2018 para poder acabar este año, que está en 500.000 millones de pesos. Este punto aún sigue en vilo.
Inexperiencia, improvisación y falta de dirección, así califican algunos analistas políticos los 100 días, los 100 primeros días del presidente Duque. Han pasado 100 días y para muchos las promesas del programa democrático y social del presidente Duque se diluyeron en un manto de improvisación e inexperiencia. ¿Cómo califica los primeros días de Duque en la presidencia? Turballismo, cuando gobernó Colombia, se basaba en un principio y es intentar tener a todo el mundo contento. Y eso ha hecho Duque y eso le ha salido sustancialmente mal. Los sectores más radicales de su partido lo tratan de traidor, el centro no le cree, el centro izquierda y la oposición no le creen, en la comunidad internacional dice una cosa, aquí en Colombia dice otra y termina siendo totalmente otra cosa. Ese es el gobierno de Duque, un comportamiento, como lo dijo The Economist, totalmente errático, producto de su estrategia. El gobierno ha arrancado muy mal porque todo indica que el doctor Duque ganó la presidencia pero no ha sabido conquistar el poder. Principales errores cometidos por Duque. Presentar una reforma a la justicia, una reforma política, una reforma tributaria, todo a la vez, incendiar el Congreso de la República, no darles mermelada, irse a hacerse los famosos talleres construyendo país, pues tiene lo que tiene hoy en día el país, que a 20 días de que termine la legislatura no hay nada aprobado. Es inminente la salida de algunos ministros que desde el principio le jugaron a Uribe y se olvidaron que el presidente era Duque. Su gabinete ha sido un desastre. Y además de que ha sido un desastre, es un gabinete que está cuestionado por completo. ¿Cómo se le va a ocurrir al gobierno hacer una reforma tributaria con un ministro de Hacienda que está tambaleando desde el día 1? ¿Cómo va a hacer una reforma a la justicia con una ministra que no tiene audiencia en las Cortes? ¿Cómo va a hacer una reforma política con una ministra como la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, que tampoco tiene audiencia en los sectores políticos? Y obviamente, además de eso, el tema de seguridad, que es muy importante, se lo ha entregado a que se lo maneje el doctor Uribe y su gente. De la mermelada en el Congreso, que ya no hay, hemos pasado a la mermelada comunitaria, con estos talleres construyendo país. Entonces, al final del día, cabo, eso es mermelada, digamos, pero lo hacen en diferentes escenarios. El país exige mayor presencia del presidente en la construcción de políticas sociales, claramente que reivindiquen los acuerdos con los docentes, la paz, los campesinos, los estudiantes, entre otros sectores. De lo contrario, es inminente un recrudecimiento de la movilización y la protesta social. Permítanme a esta hora saludar al secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, al profesor Fabio Manuel Herrera Martínez. Profesor, gracias por acompañarnos a esta hora y explíquenos un poco el objetivo, la importancia del cuarto encuentro de secretarios de Prensa y Comunicaciones de FECODE. Muy buenos días, Omaira. El objetivo principal de este evento es fortalecer las redes de comunicaciones alternativas desde los sindicatos regionales coordinadas con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Profesor, ¿cuál es la importancia y qué tanto están participando las filiales para consolidar la red de comunicaciones? Nosotros consideramos que la comunicación hoy es vital para toda organización, sea sindical o no. En ese sentido estamos aportando unos elementos de conocimiento, elementos técnicos que posibilite que el trabajo desde la Secretaría de Prensa sea un trabajo fructífero, sea un trabajo oportuno y sea un trabajo que llegue al magisterio y a la comunidad educativa en general, de tal manera que el compromiso es que los sindicatos miren la Secretaría de Prensa como lo que es la voz de la organización. Profesor, ¿qué retos y tareas deja este cuarto encuentro de secretarios de Prensa y Comunicaciones de FECODE? Nosotros consideramos que es vital que se construya todo un tejido, toda una red desde las instituciones educativas, desde las poblaciones hacia la capital y desde la capital fluye la información de manera oportuna y veraz hacia todos los lugares de Colombia. De tal manera que lo que estamos haciendo aquí es un proyecto ambicioso que busca contrarrestar la desinformación que los medios tradicionales o burgueses le pueden implementar a la misma lucha del magisterio, a la tarea que estamos realizando, al impulso de la pedagogía, porque no solamente los maestros somos el de la movilización, el de arriba y el de abajo, sino que estamos haciendo muchas cosas interesantes que muchas veces la gente desconoce porque no son de la importancia
de los medios de comunicaciones tradicionales. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Encuentro. Gracias a ustedes y feliz fin de semana. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Como ya se los habíamos anticipado, del 28 al 30 de noviembre aquí en Bogotá se llevó a cabo el cuarto Encuentro Nacional de Secretarios de Prensa y Comunicaciones de FECODE. El objetivo clarísimo, consolidar una estrategia de comunicaciones alternativa y una red de comunicadores a nivel nacional. Este encuentro espero que fructifique en beneficio de las bases, en multiplicar la información del movimiento sindical. Estoy aquí presente en representación de los maestros del Valle del Cauca con el único objetivo de aprender, de tomar herramientas importantes de los medios de comunicación. Agradecemos a FECODE por darnos la oportunidad de interactuar en estos momentos, los lazos de comunicación de todos los secretarios y secretarias de prensa. De esta manera, secretarios de prensa y comunicaciones y periodistas de varias regiones del país disfrutaron durante 3 días de su cuarto encuentro nacional, el cual fue organizado por FECODE y la Escuela Nacional Sindical, un espacio en el que tuvieron la oportunidad de debatir y poner en práctica sus conocimientos de actualidad nacional y sindical. Lo más importante de este evento es lograr herramientas para poder fortalecer precisamente estos lazos de comunicación y de esta manera cumplir con el objetivo que nos atañe a todos, que es velar por la educación. Crear una red dentro de la federación en donde todos los sindicatos filiales a ella puedan tener esa red de comunicación y entre cada uno podernos nutrir en cada uno de los espacios que tenemos en nuestras regiones. De que estos conocimientos adquiridos acá nos puedan servir para seguir brindándole a los docentes un mayor acceso a la información. Dentro de la programación del encuentro, los secretarios de prensa tuvieron la oportunidad de realizar un cubrimiento especial de las movilizaciones que se realizaron en Bogotá el pasado miércoles 28 de noviembre. De igual manera, conocieron al equipo de prensa de FECODE y socializaron el trabajo realizado en cada una de las regiones. Nosotros estamos trabajando en la Secretaría de Comunicaciones con un equipo periodístico y un camarógrafo, el cual estamos enriqueciendo nuestra labor. Todos los días trabajamos las redes. Tenemos también el periódico virtual y asimismo tenemos espacios como el CineCES, que es un espacio también de comunicación y de formación sindical. La organización sindical en el momento se tiene el programa de radio, el programa de televisión, el cual, por ejemplo, el programa de radio es emitido todos los días a excepción de los sábados y allí se trata de toda la actualidad sindical. El principal objetivo de este evento fue incentivar a los asistentes para que desde sus departamentos promuevan e inviertan en las comunicaciones para que continúen posicionando la imagen de FECODE y de los sindicatos filiales en la agenda política y social del país. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación participó de la instalación y la primera audiencia pública de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para el sector educativo. Eso en el marco del encuentro de responsables de derechos humanos de FECODE y la CUT. FECODE protagonizó la primera audiencia pública de esclarecimiento de la verdad con 8 casos emblemáticos que visibilizan la difícil situación que en materia de derechos humanos ha vivido el magisterio colombiano en las últimas décadas, inmerso como víctima en el conflicto armado. Una de las organizaciones del movimiento sindical más victimizadas, tenemos al día de hoy y en el lapso de lo que ha dado por reconocer la ley de víctimas, que es a partir de 1985, tenemos 1.094 docentes asesinados, tenemos 11.000 docentes aproximadamente que han sido amenazados y de ellos el 30% han tenido que salir a abandonar su lugar de residencia, su lugar de trabajo, es decir, son víctimas del desplazamiento forzado. Con
un acto simbólico, empezó el día cero de la Comisión de la Verdad, que por 3 años tendrá el desafío de escuchar e interpretar a los actores del conflicto. De todos los asesinatos, podemos decir que es así el 97% de impunidad se hay en este país. Todavía no ha cesado la estigmatización y la indicación, digamos, de los maestros activistas y los dirigentes sindicales activistas como enemigos de la sociedad y enemigos del Estado. La participación de FECODE es histórica en la construcción de memoria. La voz de los maestros caídos será escuchada y reivindicada. La idea es que el encuentro nos genere un plan de trabajo nacional, porque vamos a apostar a que realmente la reparación colectiva se vuelva una reivindicación y que el Estado cumpla con esta exigencia, que es un proceso que se viene gestando desde hace varios años. Creo que el reto que tiene el magisterio colombiano hoy es poder digamos, avanzar en que esa memoria colectiva de lo que pasó, de que la sociedad comprenda, entienda y asuma que lo que pasó no puede repetirse. Hablar de paz es escuchar y reivindicar a las víctimas. En el caso de FECODE es darle la voz y la imagen a héroes caídos en medio de la violencia, tan solo por ser líderes de la comunidad. No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo, así que es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Nelson Alarcón. Buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio colombiano. Desde el Comité Ejecutivo queremos felicitar a nuestras maestras y maestros que nos movilizamos a lo largo y ancho de nuestro país, contundentemente, masivamente, en paz, en armonía, en cordialidad, como siempre lo hemos realizado. Felicitamos las marchas pacíficas que se desarrollaron en nuestro país. Marchamos por 3 objetivos importantes y fundamentales. Primero, por el rechazo de la reforma tributaria o la mal llamada ley de financiamiento que hoy cursa en el Congreso de la República. Señor presidente Iván Duque, señor ministro Alberto Carrasquilla, le exigimos que retire este proyecto que es lesivo para el magisterio colombiano y para el pueblo colombiano, porque no va a generar mayor desarrollo para nuestro país. En segundo lugar, también el objetivo importante y fundamental, que es el respaldo a nuestros estudiantes universitarios a que puedan llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Señora ministra de Educación, le exigimos que se siente de una vez por todas, pero a dar soluciones concretas, propuestas reales que se puedan materializar en un gran acuerdo por la defensa de la educación pública superior. Y en tercer lugar, nuestro objetivo importante y fundamental, que es exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de cada uno de los acuerdos pactados y firmados, que se expidan todos los actos administrativos. Reconocemos que el día miércoles se expidió el decreto 2172, el cual convoca a los maestros y maestras de la segunda cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo, que van a realizar el curso para reubicarse salarialmente en el escalafón docente, que equivalen al 12%, pero aún falta en la publicación del listado de cuáles son los compañeros y compañeras que van a participar. Por último, invitamos al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Hacienda y al Presidente de la República a que expidan los actos administrativos faltantes para dar cumplimiento a cada uno de los acuerdos pactados y firmados en el año inmediatamente anterior. Pero a la vez le solicitamos nuevamente al Presidente de la República una audiencia con el Comité Ejecutivo de FECODE. Feliz fin de semana. No nos vamos sin antes agradecerle al magisterio en pleno, a los padres de familia, a los estudiantes, al movimiento social, político y sindical que se hizo presente para respaldar la convocatoria de FECODE el pasado 28 de noviembre en la jornada de paro nacional de 24 horas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. La invitación también es para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.